Muy buenas, novatos del FPV. Pues nada, hoy os vengo a hablar de lo que son condensadores de descarga, capacitores de descarga o comúnmente llamados condensadores por todo el mundo, ¿vale? Al final nosotros, esto es para la gente que está empezando, es un elemento electrónico que muchos, yo por ejemplo al principio no sabía por qué lo tenía más que lo que veía en los vídeos, y esto lo que nos ayuda es a que la señal de tanto del VTX, la cámara, lo que es el transmisor, lo que sería el receptor del propio dron, no nos den problemas con picos de tensión. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros en la lipo, cuando es un proceso químico, entonces la potencia no sale. Nosotros, si miráis las FCs, en casi todos los pads os pone 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios. Igual hay alguna en la que tenéis 10 voltios, puede ser, porque hay algunas FCs que lo tienen. Pero bueno, la gran mayoría usamos en 5 voltios, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que al ser un proceso químico, la lipo no es capaz de sacar 5 voltios concretamente, exactamente. Es complicado. No existe todavía la manera de que sea tan milimetrado, por así decir. O sea, dentro de lo que es el desarrollo está bastante avanzado, pero no es algo que sea tan milimétrico, ¿vale? Entonces, dentro de lo que sería, he hecho aquí un dibujo un poco guarro, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces nosotros tenemos la línea de 5 voltios, que sería la que necesitamos, y luego tenemos más o menos 4 voltios y 6 voltios, ¿vale? Entonces la potencia que nos sale, o la tensión que nos sale a nosotros de lo que sería la lipo, ¿vale? Es más o menos como con todo este ruido, para que os hagáis una idea. Entonces, lo que intentamos conseguir con el condensador, que no es exacto a 5, puede ser 5,1, 5,2, 4,1, o sea, 4,1, perdón, 4,9, puede variar un poco. No mucho, no varía mucho, pero bueno, la idea es intentar conseguir lo que sería una corriente continua que salga de la lipo, ¿vale? Con eso, eso lo conseguimos gracias a los condensadores, que lo que hace es que todo ese ruido entre dentro del condensador y lo que hacemos, o sea, normalmente para lo que se suelen usar los condensadores es para separar la corriente alterna y que la corriente continua siga por el circuito. ¿Por qué? Porque para la corriente alterna, estos que son de baja resistencia, la corriente alterna entra con más facilidad en el circuito y luego pues o coge toma tierra o lo que sea. ¿Qué es lo que hacemos con estos condensadores? Pues eso, lo que hacemos es conseguir que de una tensión, vamos a decir, con muchos picos, pues vaya sobre todo bastante más enfocado a lo que necesitamos en nuestras controladoras de vuelo. Vale, esto lo conseguimos de diferentes maneras. Antes, lo que se hacía cuando no había los SCs de 4 en 1, lo que se hacía era, se ponía un condensador en cada SC, en cada pata. Entonces, si buscáis fotos antiguas, os dejo por aquí arriba una para que veáis. Es más o menos un variador, ¿vale? Pero cada uno llevaba su condensador individual. Claro, todo esto cuando era, vamos a decir, algo, es cuando pues, lo más antiguo, bueno, no lo más antiguo, pero bastante antiguo. Hoy en día ya con los SCs de 4 en 1 lo que hacemos es ponerlo directamente junto a lo que sería el XT60 o el XT30, ¿vale? De hecho, hay algunas placas, yo creo que, o casi todas, esta ya me venía prestañada, pero normalmente en los pads de aquí, de lo que sería el positivo y el negativo del conector de la lipo, vienen como con dos agujeritos, ¿vale? Entonces ahí la idea es, metemos el condensador por el lado contrario, respetando polaridad. Para que sepáis, los condensadores donde viene la raya, ¿vale? Cualquiera que coja, ya sean plateado, dorado, cualquiera que coja, la raya es el negativo y en las patas
el corto sería el negativo. Si esto no lo respetamos, va a petar. Eso para que sepáis. Entonces, lo que iba diciendo, lo que se intenta hacer es siempre ponerlo lo más pegado a la SC. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir que tenga la mayor eficiencia respecto a lo que es el regular la tensión. Porque yo, por ejemplo, puse uno de estos arriba en el conector del XT60 que quedaba pegado a la lipo y todavía me entraba ruido. Porque lo que es luego a lo largo del cable vuelve como a producir interferencias. Entonces, donde mejor funciona es justo lo más pegado al SC, porque es la entrada de la tensión y aquí es donde mejor funciona. Posibilidades que tenemos, pues un montón. Tenemos desde tochomochos, como le llamo yo, luego ya los tenemos más pequeños, de diferentes microfaradios, ¿vale? Eso os lo explico ahora. Pero ya veis que son diferentes tamaños y luego están los SMD. Estos de SMD normalmente van con soldadura de calor. Se da con una pistola, se funde lo que sería el estaño y se queda pegado. Yo lo he conseguido poner con estaño en la mía porque ya me venía y lo quité en un principio pensando que se me había roto. Yo creo que lo que me pasó es que se me soltó y ha quedado un poco guarro, pero bueno, lo tengo puesto porque lo comprobé y todavía funciona. Vale, entonces, normalmente en 6S, normalmente no, mínimo tenemos que usar el de 35 voltios. ¿Vale? Luego los faradios, cada uno ya puede poner recomendable mínimo 470 microfaradios, que por ejemplo es este tamaño de aquí, o el SMD estos dos son de 470 microfaradios, ¿vale? Yo por ejemplo en mi dron llevo un SMD y llevo uno de 470 y la verdad que el problema que tenía de ruido y el problema que tenía de pantallazos se me ha ido completamente. Luego tenemos estos que ya son más difíciles de encontrar, que son de 680, si no me equivoco, 680 microfaradios, ¿vale? Que ya veis que es un poquito más grande, es un poquito, pero muy poquito. O sea, no llega a haber una diferencia abismal y de lo que es de grosor es exactamente el mismo. Y luego está este de 1000 microfaradios, pero que esto es un basilisco comparado con esto. Y que claro, yo por ejemplo en mi dron este era inviable. Era inviable. Si lo hubiera podido poner lo habría puesto, pero es enorme. Luego los hay enanos, pero por ejemplo este es de 16 voltios. Es de 16 voltios de 100 microfaradios. Pero bueno, uno de estos pequeños de 16 voltios nos podría valer pues eso, para un pequeñillo que tengamos de 2S. Por ejemplo, nos vendría bien porque en 2S tenemos las lipos de 7,4 y más o menos estamos bastante por encima. Incluso un 3S podríamos llegar, estaríamos ahí en el límite. 3S, bueno, sí, podríamos tenerlo. Ya para un 4S ya no vale, ya un 4S te lo va a petar a la que lo conectes la lipo. Entonces, dentro de todo esto, mi opinión es que parece que es una chorrada, pero no es una chorrada. O sea, la verdad que ayudan mucho para la poca cosa que es y lo poco que vale, no, pues eso, no valen más, no llega alguno un euro y algo, entonces no es algo que sea excesivamente caro. Así que nada, os voy a enseñar cómo podemos saber si funciona. Ya os he explicado cómo se pondría. Así que nada, os dejo os pongo ahora cómo comprobar con el tester que está funcionando y luego os vuelvo a ver. Hasta ahora. Vale, pues os voy a enseñar cómo comprobar si funciona o no, ¿vale? Ahora lo tenemos puesto en diodo. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es lo subimos un poquito, ¿vale? Yo con 20 kiloohmios ya es más que suficiente para enseñarlo. Entonces, ponemos en el negativo, positivo. La descargo. Negativo y positivo. Y ahí veis que va subiendo, ¿vale? Entonces,
Una vez dejamos un rato para que se vaya cargando, vale, ahí ya ha llegado a 20. Si ahora le ponemos al revés, vemos que va bajando, ¿vale? Y ahora volvería a subir. Ahora le dejamos subir. Hasta 20 nos va a dar y en 20 se nos va a quitar. Y ahora le volvemos a dar la vuelta y nos va a salir que va bajando otra vez de negativo. Volvería a hacer el cambio, ¿vale? Este condensador estaría bien. En caso de que estaría roto, normalmente o se hinchan o explotan por aquí y sueltan un montón de humo. Pero vamos, este condensador estaría bien. Entonces, si miramos cualquier otro y le hacemos lo mismo, primero descargamos y ponemos en el negativo y en el positivo, lo mismo, vuelve a subir. Y si le ponemos la vuelta, pues lo mismo. ¿Vale? Entonces, este también estaría en buen funcionamiento. Vale, pues lo dicho, una vez que ya sabéis cómo comprobar si funcionan o no, yo sí os digo que si hay un problema de que os pega como pantallazos, que os mete mucho ruido, os da sensación de que perdéis señal muy pronto, yo normalmente creo que suele ser más por algo así que porque se haya roto el VTX. Todo es comprobarlo, es ir quitando cosas, esto es ir probando, como dice, como me han dicho en el curso, es empezar por el final, que es lo que te da fallos. Lo del final, pues bueno, empieza de ahí y empiezas a ir descartando cosas poco a poco, porque al final esto es así. Entonces es importante sobre todo tener una cantidad alta de microfaradios, a poder ser, pues eso, por ejemplo, con el de 470, normalmente es el que se pone 35 voltios de 470 microfaradios, es el que se suele poner para un 6S. Yo ahora mismo llevo dos, tanto el SMD como el marroncillo este. Estos los he comprado pues para próximos montajes que haga, que son de 680, y cuando ya monte el de Long Range, que ya empieza a tener piecillas, pues le meteré seguramente el tocho este de 1000 microfaradios. Pues porque ese al final no sé si alguna vez le pondré en paralelo o no. Bueno, de momento solo tengo el frame, así que vamos poco a poco. Pero bueno, la cosa es esa. Es una cosa que no es un gasto enorme y hay mucha gente que lo desconoce, como a mí me pasaba al principio. Así que bueno, si os ha servido, me parece genial y espero que os guste. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado, darle un like, suscribiros porfa y nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente y hay que volar, como dice algún otro por ahí. Un saludo.